diplomado de lo que es planner de mantenimiento. Lo que se les pide, como siempre, en toda clase, la atención, apaguen sus teléfonos, mantengan su atención, aclaren sus dudas, escuchen con atención, participen y aprovechen. Vamos con lo que es la planificación y programación de mantenimiento. Y primeramente, ya hemos visto todo lo que es estrategia, que inclusive son dos sesiones, ¿no? Para poder ir introduciéndolos a lo que es la gestión de mantenimiento y por dónde inicia desde el momento de la estrategia. Qué tan importante es, porque todo lo que viene hacia adelante es consecuencia de haber hecho bien esa estrategia. Una de ellas es ya la planificación a mediano plazo. Esta planificación a mediano plazo es una gestión responsable de los procesos de planificación y control de mantenimiento, el cual contiene los programas de mantenimiento para equipos en operación con el detalle de la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la ejecución de estos, ¿no? Es acá donde ya se tiene que dimensionar, ¿no? Inclusive para todos aquellos equipos nuevos que van ingresando, el detalle de las consultas, para todos aquellos que van ingresando, ¿no? A ver, esperen. Adelante, Nelson. ¿Cuál era tu consulta? No se ve bien. A ver. A ver. Ajá. Ingeniero, Ahora, ¿le parece que las consultas lo respondemos al finalizar? ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿logra escucharme correctamente? perfecto, mejor, ¿ya? Mejor. Listo, vamos con la presentación. Entonces, hubo un momento en el funcionamiento. Ingeniero, sí, su audio, por favor, me parece que está desactivado. Le recomiendo que pueda abandonar la llamada y luego nuevamente unirse. Ahora sí, ¿me pueden escuchar? Ahora sí, ingeniero. Ya. Voy a compartir. Tarea completa. Ahora. Listo, continuando con lo que estaba explicando, era que
todo aquello que se, para, que se dimensione, ¿no? Para atender un parque de equipos, instalaciones, generalmente esto viene desde el proyecto, ¿ya? Lo digo generalmente porque otras veces se tiene que dimensionar ya con la planta, la instalación en funcionamiento. Pero todo proyecto debe nacer ya con qué es lo que se requiere, con cuál es el parque de equipos, instalaciones y por lo tanto qué recursos necesita para poder atenderlos. Todas esas actividades predictivas, sistemáticas, ¿no? Las cuales tienen que ser atendidas ya para ese parque, se dimensionan y por lo tanto también deben ser atendidas por puestos de trabajo. Esas actividades por puestos de trabajo que atienden especialidades. Esas especialidades son las que van a atender a este parque equipo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas personas? Entonces, de la misma manera, las herramientas, los instrumentos, los equipos OMAF, los modos auxiliares de fabricación, ¿no? Entonces, todo esto va a tener que entrar para poder atender, ¿no? Toda este parque de equipos. Entonces, se tiene que tener una visión general de las actividades de mantenimiento en el mediano plazo, o sea, anualmente, y de las actividades de mantenimiento en el corto plazo, semanal. Por eso que es importante este mapeo, generar un máster, ese máster de actividades que están asociados a los equipos, a los procesos, a, a la forma como trabaja la empresa, a las especialidades asignadas a cada una de los equipos, ¿no? Y de tal manera hacer la proyección semanal en el año 52 semanas, anual, e inclusive ya para el planificador ver una proyección mayor a 5 años, porque esto también va a dar un tema de proyección para atendimiento de inversiones. La previsibilidad de los grandes eventos y las necesidades de las paradas, esto también debe ser incluido dentro de esta proyección, ¿no? Paradas que en algunas empresas son mensuales, en otras cada 3 meses, dependiendo del rubro, ¿no? Paradas que se realizan cada 8 meses, 10 meses, un año, ¿no? He tenido la oportunidad de estar como les dije, en rubros como el minero, tanto de gran minería, mediana minería, pesquero y actualmente en una unidad logística de lo que es este almacenamiento de concentrados. Y cada uno tiene una visión diferente de parada, de planta, ¿no? Su impacto en el proceso, ¿no? Una donde puede valer $15,000 la hora, en el otro $1,000,000 la hora. Pero ese impacto, ¿no? Paradas que pueden ser asociadas a tiempos y recursos. Una parada en gran minería no puede ser mayor a un día y medio de parada, mientras que paradas en minería, mediana minería, puede estar asociadas a, ejemplo, a 2 días, a una semana. Mientras que vamos a una parada de una pesquera. Ingeniero, disculpa, me parece que se le fue el audio nuevamente. ¿Me escuchan bien? A ver, quiero ver porque yo tengo activado el audio. Todos me escuchan. Ok, disculpe. Continúe, ingeniero, por favor, disculpe la molestia. Ya, como les decía, en empresas pesqueras, ¿no? Ustedes saben, tienen de 1 a 2 temporadas, ¿no? De
captura de anchoveta, y por lo tanto las vedas pueden ir de 2 meses a más. Entonces, durante todo ese tiempo se genera un plan de parada. Y así sucesivamente, cada negocio tiene diferentes planes de parada y que tienen que ser asociados a ese plan mayor que es de 52 semanas. ¿No? Siempre la revisión de este mapa de 52 semanas se retroalimenta con la información proveniente de los cambios del presupuesto, de la estrategia de mantenimiento de equipos de reemplazo con otras características. Todo esto afecta al plan de 52 semanas. Asegurar que las actividades del plan a mediano plazo, ¿no?, se planifican en periodos de corto plazo, semanales, mensuales, anuales. Y establecer el alcance, tiempo, costo, duración de las actividades. Todo esto tiene que estar en un Brand Master, donde se arman los paquetes de cada uno de estos equipos para hallar la proyección. Planificar los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente, porque tienen que estar asociados al sistema integrado de gestión, ¿no? Salud, seguridad, medio ambiente. Y por lo tanto, no podemos ser ajenos de que nuestras actividades no consideren los hiper, los PETAR, que están asociados al análisis del I+C de estas actividades. Entonces, la planificación a medio plazo proyecta actividades de mantenimiento previstas en un horizonte mediano plazo, como dije, mínimo anual, teniendo como base de estrategia de mantenimiento vigente y las demandas de adecuación de la salud y seguridad y el medio ambiente, dimensionando recursos necesarios para la ejecución de las actividades proyectadas, soportando el presupuesto de mantenimiento y del área. Recuerden, el presupuesto de mantenimiento es aquello que solamente está asociado a lo que conforma el costo del personal para atender toda la infraestructura, los talleres y los consumibles de estos talleres y de aquellos equipos que están a cargo de mantenimiento para poder dar soporte a las demás áreas. Porque todos los costos que están asociados a equipos van asociados a cada área, a cada proceso. Lo administra mantenimiento, pero no son costos de mantenimiento. Cuando se alinea la estrategia de mantenimiento al plan de producción, la planificación a mediano plazo permite visualizar los mantenimientos previstos dentro de un horizonte de tiempo preestablecido, viabilizando el tiempo útil, dimensionando y movilizando recursos para la ejecución de servicios tales como la mano de obra propia y de terceros. Nuestras estrategias, como habíamos conversado anteriormente, podrían estar asociados a nuestra atención con nuestro personal, como también a la atención de personal especializado para ciertas actividades, ¿no? Ahí hablábamos, por decir, de ciertas actividades básicas en un motor, donde íbamos simplemente a un tema de cambio de filtros, aceites, por ahí cambio de lo que es toberas, inyectores, pero cuando ya hablábamos de un mantenimiento de 2.000, 4.000 horas, y necesitábamos el tema de escaneo, tal vez videoscopía, ¿no? Más allá de los análisis de aceite que siempre se realizan y que son de terceros, no los realizamos nosotros. Lo derivamos a un tercero especialista que nos da un informe de cada servicio que se realiza. Cuando se alinea la estrategia de mantenimiento al plan de producción, la planificación a mediano plazo permite viabilizar el mantenimiento previstos dentro de un horizonte de tiempo preestablecido, ¿no? También la correcta planificación de actividades proporciona la ganancia de tiempo, reducción de costos y aumento de la calidad de la realización de cualquier tarea. Además de disminuir oportunidades de retrabajos, ¿no? Entonces, la planificación es tan importante porque empezamos a cronometrar, a hacer una secuencia de atención de actividades, ¿no? De tal manera que evitamos tiempos perdidos, esa reducción de costos por hacer retrabajos, ¿no? Lo hice una vez y lo vuelvo a hacer otra vez para corregir lo anterior. No lo calibré, no lo ajusté, no basé el tema de el backlash en función a lo que dice el manual, a lo que dice fabricante, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que estar dentro del Descript Job para poder hacer los tipos de actividades en función a la estrategia a aplicar, ¿no? Esto nos genera
también el tema de la reducción de costos y la calidad del trabajo. Por eso dice, ¿cuántos trabajos podemos hacer a la vez? Generalmente somos muy proactivos y decimos muchas, ¿no? Pero para este tema de mantenimiento generalmente es, hacemos una sola cosa y bien hecha. Terminas lo que estás haciendo y haces la segunda, y sucesivamente. De tal manera de que evitamos estos retrabajos, porque a veces hacer en paralelo lo mismo, una sola persona genera estos problemas, ¿no? El flujograma de la planificación a mediano plazo. Vamos a ver que ahora lo que ya hemos visto en las sesiones anteriores, que era la estrategia de mantenimiento, es un pilar, ¿no? Para seguir con lo que es la planificación de mantenimiento. Y como ven, esta estrategia de mantenimiento como subproceso ahora enlaza a otras actividades para llegar a la planificación y programación. Después de haber hecho todo el flujo de la estrategia, vamos a proyectar la ejecución de las actividades sistemáticas. Vamos a proyectar la ejecución de las actividades no sistemáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes tienen el cambio de filtros cada 125 horas, cambio de aceite cada 125 horas o cada 250 horas, viendo en las condiciones en las cuales trabaja su equipo. Estoy dando un ejemplo. Ya está parametrizado en una cartilla sistemático y me está generando órdenes. Pero también tenemos la proyección de ejecución de actividades no sistemáticas. Son aquellas actividades que presupuestariamente ya deben estar en el máster, como, por ejemplo, ¿no? Vamos nosotros a cambiar rodajes, ¿ya? Y nosotros lo que hacemos para hacer el cambio de rodajes, decimos, dura 4.000 horas. Cada 4.000 horas debo estar cambiando ese rodaje. Pero para cambiar el rodaje es por monitoreo, por condición. Si lo encontramos, ¿no? Ya es una orden, es un repuesto que no está asociado obligatoriamente a un cambio, sino a una evaluación de proyección, tal vez no se realice. Se adelanta o se posterga, porque está en función a la condición en la que trabaja. Más polución, más expuesta a lo que es gases, ¿no? Expuesta a lo que es el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Entonces, esas no sistemáticas son las que ingresan también a esta proyección, porque en el máster se tiene que ir asignando para, de esta manera, poder proyectar su compra, su adquisición, su provisión, y de tal manera estar preparados para el cambio, ¿no? Uno, que se ejecute, y lo segundo es que esté presupuestado. Proyectar la ejecución y adecuaciones de salud y seguridad, medio ambiente y requisitos legales, ¿no? A veces también esto está, ejemplo, lo que puedo hablar es los recipientes a presión, ¿ya? Estamos hablando de gases, en el caso, por decir, de agua o de aire comprimido, y por lo tanto, esto debe, dentro de mantenimiento, se hace todo un cálculo, ¿no? En función al volumen, en función a la presión, la aplicación a ciertas normas técnicas, pero si nos vamos al decreto supremo, ¿no? La 024, también nos dice, nos da unas frecuencias para poder hacer esas mediciones, ¿no? Las pruebas hidrostáticas a realizar. Entonces, estamos cumpliendo, por un lado, el requisito legal, pero por el otro lado, nuestros requerimientos técnicos. Entonces, no se puede tratar en función a la, como había hablado, a las presiones, al volumen. También se dimensiona las frecuencias en las cuales deben ser medidas, ¿ya? Entonces, no necesariamente va asociado a lo que requiere, porque lo que pide el decreto supremo es muy genérico, ¿ya? Inclusive podemos superar la línea base que nos da el decreto supremo, y eso tenemos que ir alineados nosotros, ¿no? Cumplir lo que dice el decreto supremo, cumplir lo que dice nuestras normas técnicas e inclusive superarlo, ¿no?
Generalmente hacemos pruebas hidrostáticas, mientras que en otras ya hacen pruebas acústicas, ¿no? No solamente vemos el tema de fugas, sino también vemos el tema de espesores. Para esa manera, evaluar si el recipiente no solamente por presentar fugas, sino probables fallas por una rotura, una falla por desgaste interno del recipiente. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Eso también tiene que estar dentro de nuestro plan de actividades. Tenemos que actualizarlo sistemáticamente. ¿Cuál va a ser nuestra rutina de ir actualizando nuestro máster y por lo tanto nuestros planes para que de esa manera ingrese a la planificación y programación? Tenemos fallas, ¿no? Por desgaste, ejemplo, ¿no? Pines, bocinas de un determinado sistema. Pero ese desgaste va asociado, uno, al tipo de grasa que utilizamos, al tiempo de de engrase que estamos realizándolo, a las condiciones en las cuales está expuesta. Pero si hacemos un cambio, ¿ya?, de tipo de grasa, de rutas de lubricación con frecuencias predeterminadas, esos pines y bocinas se alargan la vida, ¿ya? Ya no utilizo ejemplo, hablo de móvil, ¿no? Un XHP222 y utilizo un XHP464. Este, perdón, 462 creo que es, ¿ya?, que es sintético, de un semisintético a un sintético. ¿A dónde va? Es más caro, pero me dura más. Me alarga la vida de estos elementos de desgaste y por lo tanto también me alarga mi frecuencia de mantenimiento. Entonces, esa actualización dentro de lo que es la estrategia que voy a utilizar para esos repuestos ahora va a cambiar y por lo tanto entra la planificación y programación y entra nuevamente al tema de lo que es la proyección. Tenemos que verificar que haya disponibilidad, planificación a mediano plazo para ejecución. Tenemos el personal para hacerlo. Interno, externo, pero tenemos que atender. Nos va a generar un tema, ejemplo, no hay procesos, plantas donde a veces tienen cortes. Ingeniero, disculpa, ¿logra escucharme? No se le está escuchando, ingeniero. Vamos a esperar unos minutitos al ingeniero, por favor. Voy a dejar solamente el audio. Ya parece que hay un problema. Ya, ingeniero, está bien, no hay problema. Ya, lo que les estaba diciendo es que siempre el tema de
se tiene que estar revisando si hay algún parámetro a corregir dentro de esa planificación, ¿no? La estrategia a utilizar, uno, es si la frecuencia ya es la correcta, cambió por condiciones de trabajo o por atención de avería. Dos, los tiempos en los cuales se ejecuta el mantenimiento, hicieron alguna mejora en el proceso. Antes lo hacía manualmente, o, ejemplo, un mantenimiento de una grúa, perdón, ¿cómo le llamabas? Un monorriel, ¿ya? Para poder atender los trabajos en una planta, ¿no? Entonces, ahora lo hacía de manera manual, utilizando las escaleras, en el cual utilizando plataformas. Cuando ahora ya utilizo Manlift, entonces los tiempos cambian, porque estoy utilizando otro tipo de recursos para poder atender la misma necesidad. Revisar conforme la alteración de los parámetros originales, ¿no? Porque el solo hecho de haber cambiado las frecuencias de mantenimiento de algunos componentes, repuestos, servicios, va a afectar la proyección en la cuándo van a llegar, cuándo los voy a necesitar, cuánto va a costar y lo que se tiene que gestionar con la logística y con el almacén. Evaluar la revisión de la estrategia de mantenimiento y siempre, como ven, este es un bucle que regresa para poder ser dinámico. Por eso cuando hablamos del máster de mantenimiento, que va asociado a lo que es la estrategia de mantenimiento y planes de mantenimiento, estamos hablando de un elemento vivo, ¿no? Es cambiante. Todos los días se debe revisar y es trabajo del planificador estar revisando y coordinando con el ingeniero de confiabilidad por los cambios a realizar. La planeación es definir, ¿no? El objetivo de la planificación es contribuir a garantizar el cumplimiento de los objetivos de las empresas. Entonces, ¿qué debemos definir? ¿Qué clase de mantenimiento se debe hacer? Es un mantenimiento rutina, inspección, reparación, ajuste. Recuerdan que habíamos hablado sobre la estrategia y la estrategia criticidad modo falla, donde se define qué tácticas vamos a tener ante las especialidades y los requerimientos de actividades a atender por equipo. Entonces, acá ya sale por esas prioridades y empezamos la implementación de lo que es la atención, la forma óptima de atender un equipo. Como les dije, no todos van a tener rutina, no todos van a tener inspección, no todos van a hacer solamente atención cuando falla. ¿Por qué? Porque se definen estas cosas. ¿A qué equipo? Asignación de técnicas por especialidad de acuerdo a priorización de los equipos. ¿Cómo? Procedimientos a desarrollar. Todos aquellos equipos a los cuales se les atienda, se les empieza a gestionar lo que son las cartillas de mantenimiento, los script job para hacer las actividades de mantenimiento en función a esas estrategias que se ha implementado, donde se definen las frecuencias y los tiempos de atención, ¿no? Entonces hay todo un procedimiento. ¿Qué es lo que se debe hacer? Primero observo, que es inspeccionar, luego verifico, ¿no? Cambio, ajusto, pero esas listas de trabajos a realizar es un procedimiento para cada una de las actividades que se va a realizar de cualquier equipo e instalación. ¿Dónde? ¿En planta o en taller? ¿Va a hacerse en el equipo o va a hacerse en nuestros talleres? ¿Qué quiere decir? Una faja transportadora no te la vas a llevar pues a tu taller. Tienes que hacerlo en el campo, en el proceso. Mientras que un equipo móvil, ¿no? Tiene que tener consideraciones como lo que es el derrame de aceites, impacto ambiental. Entonces, eso de ahí sale al taller que está preparado, ¿no? Para contener cualquier riesgo, ¿no? O daño al medio ambiente. Entonces, los equipos regresan al taller. Pero para actividades de inspecciones, no
no van a ir al taller. Para actividades de lubricación, sí van al taller, porque ahí está la bahía de lubricación. Y algunos puntos que necesitan lubricarse en campo, que tiene que contenerse con sus bandejas y salchichas para poder evitar algún derrame que se hacen en los puntos cuando le toca una frecuencia de lubricación en campo. ¿Quién? La mano de obra necesaria que necesitamos para atender, como les dije, nuestra o externa, ¿no? Entonces tenemos que definir quién va a realizar este trabajo, la empresa, nuestro personal de empresa o un externo. Inclusive, no necesariamente es porque debe ser un especialista, es porque es mano adicional que necesitamos. Mantenimiento puede ser híbrida en el sentido de que puede ser manejado con personal propio, personal externo. Inclusive hay actividades que se realizan con personal externo, ¿no? De tal manera que, como dicen, se terceriza ciertas actividades de mantenimiento. El predictivo se terceriza. La lubricación se terceriza, ¿no? Y vamos a ir viendo que algunas actividades especializadas también se tercerizan. Entonces, o una flota determinada se terceriza. Entonces, eso es quién lo realiza. ¿Con qué frecuencia? Ya lo habíamos determinado, está asociado a la estrategia, donde ya están asociados los insumos, repuestos, herramientas. El tiempo requerido para la intervención, importantísimo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a intervenir? Voy a cambiar filtros y voy a cambiar aceite. ¿Cuánto tiempo para el tipo de equipo? 1 hora, mediodía, toda la guardia. Eso se define en función a las actividades a realizar. Ya debe estar, viene desde la estrategia aplicado en nuestro máster para hacer las proyecciones. Entonces vamos a tener, uno, siempre el planificador debe tener una amplitud total, ver el panorama general, integral de la planta o la flota, exactitud, definir en términos precisos los límites y medidas de las variables a lograr, continuidad, que no haya interrupciones durante la ejecución de los trabajos por imprevistos, flexibilidad. La planificación debe ser flexible porque existen variables influyentes, especialmente el entorno, que producen cambios de no poderse actuar en ellos podrían producir el fracaso. Ejemplos, ¿no? Les puedo decir, en una minera que tenía puerto, ¿no? Caso Miquimayo, tenía su secado y tenía su puerto. Pero el puerto estaba asociado a un tema de llegada de buques que no siempre llegaban en la fecha que se había definido. Por lo tanto, cuando no llegaba el buque, teníamos que hacer mantenimiento al puerto, aprovechar esos tiempos oportunos para hacer nuestro mantenimiento, porque cuando estaba embarcando, no podíamos hacer mantenimiento a ningún tipo de equipo, ¿no? Ni a la faja, ni al chiploader, todo tenía que hacerse mientras que el puerto no tenía un embarque. Y esto estaba asociado a un tema de llegadas, ¿no? de los buques, como también a un tema de, ¿cómo se puede decir? Meteorológico, ¿no? Las mareas, cuando había prohibiciones, ¿no? De poder, por, por las condiciones climáticas, no podían entrar a puerto los barcos, también involucraba de que nosotros movamos nuestra planificación y nos adecuemos a este tipo de atención, ¿no? Porque teníamos que tener el plan A, el plan B, el plan C. Entonces, el planificador tiene que ser flexible. Economía, realizar el mantenimiento al costo óptimo. No quiere decir, generalmente en nuestra gestión de mantenimiento siempre buscamos reducción de costos y la reducción de costos va en desmedro de no hacer actividades, de no cambiar lo que ya estaba programado, porque decimos estamos ahorrando costos, pero lo que estamos haciendo es lo que te quito hoy, ¿ya? Que
en el número se puede ver bonito, pero en el tiempo va a ser un gasto mayor, un costo mayor. Cuando hablo de gasto, porque tenemos que comprar componentes o reemplazar el equipo prematuramente, o cuando hablo de un costo es que me va a costar unitariamente más de lo que actualmente estoy gastando, que me está costando. Entonces, me va a afectar a mi CAPEX, me va a afectar a mi OPEX, por el simple hecho de no hacer una adecuada planificación y atender esa planificación como corresponde, ¿no? La optimización también, la economía, ver alternativas, ¿no? Los equivalentes, los cuales pueden, la logística, cómo poder atender los contratos, cómo poder atender los servicios, ¿no? Es más rentable comprar un equipo para poder monitorear y controlar y empezar a controlarlo, o lo otro es generar eh, ¿cómo se puede decir? Generar un cambio en el tiempo, ¿no? Con, con un servicio especializado. No compramos equipos, sino pagamos unitariamente el servicio. Y a lo mejor eso es más barato que estar comprando equipos, especializando personal, e inclusive tenemos que calibrar esos equipos y por lo tanto en el tiempo nos sale más caro. Es algo que podemos estar usando continuamente dentro de nuestro programa semanal, justifica su uso. Lo usamos una vez al año, no justifica su uso. Entonces, tenemos que hacer una evaluación técnico-económica para determinar eso. Entonces, tiene que tener bien claro el planificador el tema económico. Entonces, considerando el hecho de que el personal encargado de mantenimiento sea eficientemente activo, solo el 40% de su tiempo debe darse la mayor importancia a la planeación, pues una planeación efectiva reduce el trabajo improductivo y puede influenciar grandemente la situación económica de una empresa, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el tema de hacer un mantenimiento eficiente, ¿ya? El estándar, como dices, 40%, pero hay empresas que no llegan ni al 20% de utilización efectiva de su personal para hacer mantenimiento. ¿Ya? Luego tenemos factores a tener en cuenta, criticidad de los equipos, tenemos el tiempo de duración del trabajo, el régimen de carga o trabajo del equipo, competencias del personal, materiales repuestos e insumos, costos, secuencias de actividades, sincronización para evitar demoras, herramientas comunes y especiales, trabajos estándar job. ¿Qué trabajos aplican? Servicios de mantenimiento preventivo, inspecciones de mantenimiento y reparaciones y mantenimientos correctivos, ¿no? Entonces, son factores que siempre se debe tener cuando se planifica. Por eso que en nuestro máster de mantenimiento se debe considerar estas cosas. Roles y funciones de planeamiento ya lo hemos visto, ¿no? En lo que es estrategias de mantenimiento. Y ahora vamos viendo, ¿no? Este flujograma de mediano plazo, ¿no? Cómo vamos atendiendo cada uno de estos círculos. Presupuestos de mantenimiento. Habíamos hablado que teniendo la estrategia, hacemos los planes, pero también hacemos nuestro presupuesto de mantenimiento. Y el presupuesto está definido, ¿no? Por definir los recursos económicos de inversión, corriente y costeo para soportar las ejecuciones de las demandas de mantenimiento previstas en la planificación a mediano plazo del área de mantenimiento. Reglas iniciales de un presupuesto. Saber que la torta es la misma y somos apenas una porción. Hacer alianzas con otras áreas. Valorar el dinero de la empresa como si fuera nuestro y ser amigos del dinero. Cuando nos dicen saber que la torta es la misma y somos apenas una porción. ¿Cuánto significa mantenimiento? Dependiendo del negocio, estamos entre el 8 al 13% de lo que significa el costo de mantenimiento. Y estamos hablando de toda la instalación. También hacer alianzas con otras áreas.
¿Por qué? Porque no trabajamos solos, no somos mantenimiento, somos parte de un proceso productivo y siempre vamos a tener operaciones, siempre vamos a tener a finanzas, siempre vamos a tener a logística y por lo tanto, ¿qué debemos hacer para hacer más eficiente el mantenimiento? Valorar el dinero de la empresa como si fuera nuestro. El empoderamiento, el sentido de pertenencia, que el equipo es nuestro, porque si tratamos que el equipo es de la empresa, no vamos a valorar lo que realmente representa cada activo de la empresa. Entonces tenemos que empoderarnos como si fuera nuestro. Y ser amigos del dinero, no ver de que generalmente mantenimiento siempre decimos lo siguiente, ¿no? No me han aprobado mi presupuesto, me han dado menos de lo que yo había pedido. Siempre vamos a buscar el tema del dinero. Entonces tenemos que ser eficientes con su manejo. Y ese eficientes con el manejo está asociado a poder hacer buen uso de ese recurso. ¿Qué ocurre si implantamos un proceso sistematizado de elaboración y gestión de presupuesto? Ahorraremos si hacemos solamente los mantenimientos necesarios, aprenderemos a hacer alianzas, proyectos de inversiones, aprenderemos a no desperdiciar el dinero, no acabará fácilmente, capacitaremos y motivaremos para hacer una mejor gestión de presupuesto, ¿no? Entonces, es lo básico para hacer un buen presupuesto. El presupuesto de mantenimiento también tiene cuánto costará. Recuperación de componentes, mantenimientos preventivos, intervenciones relevantes, mantenimientos condicionales, mantenimientos correctivos. Demandas de ajustes en el presupuesto puede surgir a lo largo de las etapas de aprobación. Ustedes escuchan, oye, tenemos una reunión de presupuesto y me han ajustado, me han quitado. Así como te han quitado, también te pueden haber asignado, dependiendo de las prioridades en lo que se da en el tiempo, en el periodo de una determinada empresa. Por lo tanto, si es más prioritario para el área de operaciones, van a tener que ser reasignadas partidas de otras áreas. Es más importante para el área de mantenimiento, van a tener que ser reasignadas al área de mantenimiento. Y eso se debe justificar. El gran problema nuestro es siempre que no sabemos justificar esas necesidades. Y por eso que generalmente nos los quitan. Finalmente es eso, ¿no? El gran problema de mantenimiento. Priorizar cuál inversión agregará más valor al negocio, ¿no? Si invierto, si compro, si reemplazo un componente, ¿qué va a generar de valor? ¿Voy a ahorrar? ¿Se va a optimizar los costos? Definir cuáles inversiones impulsarán los indicadores y los resultados. Y 3, y tras la aprobación del presupuesto, es preparado para ser incorporado a la rutina del área. Nosotros tenemos que ver si hemos, dentro de nuestra rutina de mantenimiento, ejemplo, ¿no? Voy a mostrar un caso donde siempre se busca esto, ¿no? Dicen, tengo una frecuencia de intervención, nuevamente, un equipo diésel, equipo móvil en movimiento, mantenimiento de 125, 250, 500, 1000 horas. Pero para todos los mantenimientos la línea base es cambio de filtros, cambio de aceite. Pero cuando llegas a las 1000 horas ya te está pidiendo más cosas. Cambio de sensores, cambio de mangueras. La pregunta, ¿lo estamos realizando? Eso que no realizamos está afectando al presupuesto. Nosotros creemos que estamos ahorrando al no hacer, pero realmente no ahorramos. Lo que estamos es afectando al presupuesto y estamos afectando al equipo y a futuro al equipo y al proceso y al negocio. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que ver, que siempre cumplir ese presupuesto y asociarlo a la rutina. Se debe de cumplir, se debe de cumplir, se debe de cumplir.
Tras la elaboración del presupuesto, este será sometido a aprobación de acuerdo con las definiciones corporativas de la compañía como flujos y plazos, ¿no? Por ahí hay una reparación mayor, cambio de chaquetas de molino, entonces, de tapa, de cilindro. Pero ese cambio de chaquetas impacta, porque es un costo muy alto, ¿no? Se hace cada 2 años o más tiempo, dependiendo del desgaste, ¿no? Otros asociados a toneladas tratadas y cuánto nos queda en la medición de desgaste. Y cuando ya no es eficiente, ¿en qué momento se vuelve ineficiente esas chaquetas? Porque ya tiene un desgaste, ¿no? Que se determina su cambio. Entonces, eh, eso tiene que manejarse, ¿no? Con definiciones, cómo se va a tratar esos costos, ¿ya? Se va a generar una orden provisional, lo llaman, ¿no? Esa orden donde se distribuye el costo. Me cuesta $100,000 hacer ese cambio. Entonces, no voy a gastar $100,000, pues le meto 8,000, lo distribuyo esos $100,000 en 12 meses y todos los meses se va cargando. Y en el momento que le toque, se carga la diferencia. O lo otro es que se vaya cargando de manera proporcional, indiferente del mes donde se cargue, donde se realice la actividad. Pero en el año, eso se va cargando mensualmente. Esas directivas, ¿no? O definiciones de la compañía, cómo se va a manejar los costos, está asociado al presupuesto asignado. Los desvíos identificados en la ejecución presupuestaria deben ser tratados sistemáticamente por medio de la generación de acciones efectivas para corrección o mitigación de los impactos. El flujograma del presupuesto de mantenimiento, ¿no? Seguimos viendo el presupuesto de mantenimiento, pero ahora la planificación está antes para poder, desde ahí sale lo que es el presupuesto. Elaborar el presupuesto de costos de mantenimiento, elaborar el presupuesto de inversiones corrientes de mantenimiento, porque se habla ya del presupuesto y no solamente en OPEX, sino también en CAPEX. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ya controlamos nuestro equipo, también tiene componentes, y esos componentes son activables, ¿no? Tengo un equipo diésel, es activable el motor, es activable la caja, los cuales los vamos a comprar, representan el 10, el 20% del total del activo. Entonces ya están el activo principal y sus componentes, que son subactivos, que están mapeados dentro de lo que es la estructura de gestión de activos, contablemente. Sale un motor, ingresa otro motor, se repara, overholea un motor, se recupera su ciclo de vida de un componente, por lo tanto, entra inversión. Se repara, simplemente se cambian piezas para mantener su condición operativa del componente, entra el costo, ¿no? Entonces, bajo eso se somete para aprobación, porque ese presupuesto, esa proyección ahora en presupuesto se tiene que someter a aprobación, gerencias, directores. ¿El presupuesto fue aprobado? Sí. Integrar presupuesto a la rutina. Entonces, ahora tenemos que meter a nuestra rutina semanal para ir con el cumplimiento de eso, buscar la adherencia del cumplimiento de todo lo que hemos proyectado a realizar como actividades de mantenimiento y con ello asociado a lo que es el presupuesto. Acompañar la ejecución presupuestaria, analizar desvíos de la ejecución presupuestaria y proponer soluciones. Ahora, cuando es no, evaluar alteraciones en el presupuesto de mantenimiento, realizar ajustes en el presupuesto o costos de inversión. Son dos cosas. O hemos planificado mal, nuestras estrategias han cambiado, o hemos hecho algo adicional. Como les decía, hemos hecho alguna mejora. Les explicaba el tema de un brazo, ¿no? De un jumbo, ¿no? Un jumbo japonés, son los dos únicos en Sudamérica, ¿ya? Por lo tanto, la logística es carísima, pero cuando se hizo los cambios, ¿no? Se buscó las equivalencias,
se buscó, o sea, equivalencias no como número de parte del equipo, sino las equivalencias del número de cada componente, ya un rodamiento, un alternador, un arrancador, ¿no? Son fabricaciones bajo el mismo concepto estándar del tipo de acero. ¿Qué es lo que conlleva esto? De que los costos se redujeron de $30.000 por mantenimiento de brazo a $8.000. Esto quiere decir que no dejó de hacerse lo mismo, sino que se optimizó los costos. Entonces, ¿afectó a mi programa de mantenimiento? No. ¿Afectó a las frecuencias que tengo de cambio? Sí, ¿no? Porque tal vez un original me estaba durando sobre las 2.000 horas, el otro me está durando a las justas 2.000 horas. Pero esa frecuencia de cambio, ¿no? En el costo unitario es prácticamente de más de 3 veces de ahorro. Y el monto presupuestario ha bajado. Entonces, eso se tiene que analizar los desvíos. Si me está durando más, ¿por qué? He hecho lubricación. Ahora cambié el tipo de grasa. Una sintética por una semisintética. Entonces, por lo tanto, me está durando más. El componente se fue, ya no a 2.000, se fue a 4.000. Oye, pero ¿cómo lo logré? Y eso también va a un tema de qué se hizo, ¿no? En las frecuencias para mejorar que dure más. Entonces, los costos de mantenimiento, el repuesto ya no lo cambié en la fecha que había previsto. Se optimizó los costos. Y eso va a cambiar todo mi plan a mediano plazo. Entonces, hay que analizar los desvíos, como puede ser este lado bueno, como puede ser el lado malo, ¿no? Cambiaron las condiciones de trabajo. Ahora está encapsulado, hay mucha polución, entonces está afectando al tema de la durabilidad, hay mayor desgaste por un tema de contaminación. Todas esas cosas tienen que ser analizadas para proponer soluciones, ¿no? La inspección de activos. La inspección de activos es importante en esta etapa de lo que hacemos cuando planificamos. ¿Por qué? Porque da previsibilidad, hace posible garantizar la disponibilidad de todos los recursos que necesitamos, define el menor costo posible para la aplicación, define el momento adecuado para el mantenimiento y evita que la condición del equipamiento se transforme en una interrupción del proceso. Entonces, la inspección de activos es generar, por eso hablamos de rutas de inspección, ¿no? Estas rutas de inspección pueden ser sensoriales, como pueden ser instrumentales. Cuando hablamos de sensoriales, oído, olfato, tacto, ¿no? Pero cuando hablamos de eh, instrumentales, ya hablamos de predictivo, ¿no? Temperatura, corriente, termografía, ¿no? Entonces ya estamos hablando de empezar a hacer rutas para empezar a identificar puntos calientes, ¿no? Puntos de vibración que generan envolventes altos y los cuales tienen que ser atendidos. Entonces, la inspección, la retroalimentación de esta inspección enriquece al planeamiento, porque empezamos a generar mantenimientos programados. El resultado es un ambiente proactivo en vez de un reactivo, optimizando el desempeño y la vida del equipo. ¿Por qué es necesario implantar una rutina de inspección? Pretende verificar la condición de los activos, identifica los desvíos en las condiciones operacionales de los equipos antes de que falle o ocurra con antecedencia para que se realice la planificación y la programación. ¿Por qué es necesario implantar una rutina de inspección? ¿No?
La previsibilidad hace posible garantizar la disponibilidad de todos los recursos necesarios, definir el menor costo posible para la aplicación, definir el momento adecuado para el mantenimiento, evitar que la condición del equipo se transforme en una interrupción del proceso, ¿no? Imagínense kilómetros de faja donde tenemos que inspeccionar polín por polín. ¿Por qué? Porque se traban los rodajes, ¿no? Y cuando se traba un rodaje puede generar un tema de fricción, desgaste, corte. Ese corte, como también incendios, ¿no? Si son fajas, que no son fajas ignífugas, ¿no? Peor. Entonces, todo esto necesita un tema de elevar una rutina de inspección, ¿no? Técnicas de termografía, técnicas de simplemente de monitoreo en función a temperaturas, fibra óptica para poder obtener estos valores, o en puntos críticos colocar a los rodillos los chips para que pueda generar los parámetros de corriente y temperatura. Hay muchas formas de poder implementar una rutina de inspección en función a la tecnología que le apliquemos. Por eso es muy importante, ¿no? El tema de estar alineados a las mejoras tecnológicas, pero no descuidar que siempre debe haber una rutina monitoreada desde sala, con personal en campo, ¿no? O aquellas que nos alertan de manera automática. Eso nos hace previsible, ¿no? Podemos evitar las fallas, y lo otro, evitar paradas intempestivas. Dentro de lo que es también esta inspección, vamos a ver, debe evitar la propagación de la severidad o gravedad de una potencial falla, consolidando de esta forma la relevancia de la rutina, ¿no? Si estamos identificando que dentro de un kilómetro de faja, los polines pueden ser una causa de falla, de corte, de incendio, ¿no? Y por ende, parada del proceso, y minimizarlo, porque nunca vamos a disminuir ese riesgo, ¿ya? Vamos a eliminar el riesgo, pero sí lo vamos a minimizar. Eso vamos a verlo cuando se aumente la complejidad del mantenimiento, como había hablado, chips, fibra óptica, personal con técnicas predictivas, aumento de horas extras, ¿no? También, si nosotros hacemos esto, ya está automatizado, ya lo tenemos, datos en línea con el tema de los chips, ese aumento de horas extras va a disminuir porque ya no necesito personal adicional para que vaya a hacer esos monitoreos. Desgaste del equipo, prejuicio del clima organizacional, ¿no? También cuando tanto al personal, ¿no? Como al propio equipo, ¿no? Dentro de nuestro equipo de trabajo, nuestro personal llega a trabajar horas adicionales para reparar, ¿no? Eventos de falla, siempre va a ocurrir un desgaste físico, psicosocial. El equipo mismo, cuando sufre las fallas, ¿no? Se ve afectado a otros componentes, otros repuestos, otra parte de la estructura, y por lo tanto su ciclo de vida disminuye. Aumento potencial de los riesgos de accidentes, siempre, ¿no? Un equipo que falla va a generar daño al equipo mismo, ¿no? Ustedes van y dicen, no cambio el eje porque puede dar más rotura de eje, ¿no? Rotura de chumaceras, rotura de rodamiento. Entonces, complicó, malogró el impulsor, malogró el motor, ¿no? Entonces, y lo otro es que pueda dañar a una persona. Hay molinos que inclusive se han salido
por falta de mantenimiento, por falta de previsibilidad. Son pocos casos, pero ha pasado. Y puede matar a una o más personas. Falta de recursos de mano de obra, materiales, herramientas. La clásica de mantenimiento es que cuando hay fallas, me falta gente, me falta personal. Necesito más personas para atender una flota determinada. Pero no estamos buscando la optimización de de los trabajos, de las actividades, y de tal manera la estrategia adecuada para atender ese parque de equipos y activos y evitar la falta de recursos como la mano de obra. Los mantenimientos correctivos, vamos a ir teniendo menos, nuestro indicador de menos mantenimientos correctivos, donde tenemos ahorita un 80-20, 80 horas, 80% de nuestros trabajos asignados a correctivos y 20% preventivos, deberíamos llevarlo al revés, 80 preventivos, 20 correctivos, ¿no? Entonces, todo esto podemos evitarlo, ¿no? Haciendo la inspección de activos, porque si no, esta ausencia de rutina de inspección nos va a generar todo esto con el incumplimiento de los presupuestos previstos, ¿no? Siempre nos van a decir, vamos a decir, por una falla voy a gastar 3 veces lo que gasto en un sistemático. Por lo tanto, mi presupuesto va a volar, ¿no? Mi adherencia va a ser mayor costo de lo que había presupuestado. Voy a atender mis recursos, el dinero que me dieron para hacer mantenimiento, lo voy a asignar ahora para atender fallas. La inspección de activos. Las técnicas con viabilidad para ser utilizadas son definidas en la estrategia de mantenimiento, programación de las rutas de inspección, originadas en el sistema informatizado de mantenimiento por la planificación y programación. Las técnicas con viabilidad para ser utilizadas son definidas en la estrategia de mantenimiento. Programación de las rutas de inspección originadas en el sistema informatizado de mantenimiento por la planificación y programación del mantenimiento. Registrar en el sistema informatizado las condiciones operacionales y los desvíos encontrados. Abrir la orden de suministro conteniendo las informaciones sobre la intervención necesaria para establecer las condiciones de equipamiento. Registrar en el sistema informatizado las condiciones operacionales y los desvíos encontrados y abrir una orden de servicio conteniendo las informaciones sobre la intervención necesaria para establecer las condiciones del equipo. Como vemos, siempre está asociado la estrategia de mantenimiento a planes de inspección, planificación y programación a rutas de inspección y programación. Duración de la actividad, recursos utilizados, mano de obra utilizada, actividades pendientes y fecha de ejecución. Entonces, para hacer todo lo que es mantenimiento, tenemos un horizonte de programas de rutina. Y siempre, como les había dicho, nuestro horizonte tiene que ser por semanas. Y esto asociado a un anual que vamos sobre las 52 a 53 semanas, dependiendo del año en el cual nos vamos alineando. Este plan semanal también lleva con el control de la rutina, la semana -1, la semana 0 y la semana +1. Siempre nosotros, para poder generar, ¿no? Vamos a generar lo siguiente. Para generar un plan semanal, siempre vamos a ver ya lo que nos viene hacia adelante, en la semana 0. Pero también tenemos que analizar lo que hemos realizado o hemos dejado de realizar, la semana -1, para sacar nuestra proyección de análisis de semana, que vamos a programar. Entonces, nuestro plan semanal va a estar asociado a eso, semana -1, semana 0, semana +1. En la rutina, lo que ya está programado en la semana, de la misma manera, ¿no? Que nos toca el día de mañana, que nos toca el día siguiente, analizando el día -1, el día 0 y el día -1. El éxito, ¿no?
del trabajo de hacer gestión de mantenimiento, de ejecutar el mantenimiento, de planificar el mantenimiento y controlar el mantenimiento, está en la rutina. Si nosotros lo tenemos claro, este éxito va a conllevar a que simplemente se optimicen todos los parámetros, costos, se mejore indicadores como la disponibilidad, se aumente la confiabilidad y de esta manera garantizamos la operación. Entonces, dentro del horizonte de programas de rutina, tenemos que tener un control diario de qué es lo que vamos a hacer, las actividades a realizar. Pero esas actividades de mantenimiento también asocia a actividades como lo que es la seguridad, ocurrencias, acciones y los trabajos a realizar. También vamos a tener lo que es la inspección de los activos. Tenemos que empezar a hacer monitoreo, ¿no?, de nuestro cumplimiento de aquellos desvíos que se van realizando diariamente. Levantamiento de las observaciones realizadas por la inspección, tanto del operador, tanto del mecánico eléctrico o simplemente del lubricador, porque todo eso enriquece el tema de hacer previsible, o sea, evitar que ocurra. Lo atendemos antes de que falle, sea sensorial, sea instrumental. Esto nos va a ayudar para poder mejorar nuestra gestión de mantenimiento. La evaluación de mejoras de inspección de los activos, verificar si las órdenes generadas como resultado de las inspecciones poseen previsibilidad para seguir con el flujo de planificación y programación. Control de la rutina, indicadores de mantenimiento, se cumple la rutina, inspección identifica desvíos, las órdenes poseen previsibilidad adecuada. Por lo tanto, ya estamos viendo, como ustedes ven, estrategia por un lado, planificación por otro lado, control de la rutina, pero miren cómo van enlazando, ¿no? Si uno planifica y programa, vamos a tener programación, ejecución de la rutina y inspección de activos. Ejecutamos rutina de inspección, registramos condiciones y anomalías identificadas, realizar análisis y direccionamiento para intervención, registramos la ejecución de la rutina y la inspección. Si tenemos la rutina, también vamos a ver la evaluación de desvíos de los subprocesos de la rutina, evaluar las mejoras en la rutina, evaluar oportunidades de optimización de la rutina, ¿no? Antes lo hacía, ejemplo, ¿no?, rutinas de termografía, rutinas de vibraciones, pero a lo mejor solamente podemos hacer termografía y con eso ya no hacemos vibraciones. Direccionamos esas horas, esos recursos para otras actividades que necesitan mayor atención. Planificación y programación. Planificar y programar las actividades en la rutina de mantenimiento para evitar pérdidas de ejecución de mantenimiento. La planificación, la programación. Como dije, son dos roles distintos, pero cada uno con un objetivo. Uno proyecta, el otro hace seguimiento y cumplimiento. Planifica cómo hacer el trabajo, programa cuándo hacer el trabajo. La planificación y la programación tienen el más profundo efecto sobre la realización de un trabajo de mantenimiento. Para cada dólar invertido en la planificación efectiva, existe un ahorro de 3 a 5 dólares en la ejecución del trabajo. He visto esto en paradas de planta, que es donde más se obtiene un resultado rápido, pero también se obtiene este resultado cuantificado, ¿no? ¿Cuánto se gasta en una parada sin planificar versus una parada planificada? Y demuestra este ahorro, ¿no? Los tiempos, como les decía, solamente el lucro cesante puede ser de $15,000 la hora o puede ser más de $1 millón la hora. Entonces, lo que se hace en la planificación realmente nos ayuda a ahorrar ese costo. Los retrabajos, paramos y tenemos que volverlo a hacer, costos adicionales. Entonces, también tenemos lo que es
la medición de la utilización de la mano de obra. Vemos aquí un ejemplo, ¿no? 25% en almuerzo, intervalos, dados por ley, lógicamente. Trabajo directo, 23%. Materiales, viajes, instrucciones, herramientas, seguros, reuniones, espera. Todo esto está relacionado a qué es lo que hace nuestro personal de mantenimiento. Para hacer una planificación adecuada, ¿no? Siempre tenemos que programar nuestras demandas. Esta programación de demandas lo que va a generar es que, como habíamos dicho, atender lo que sale de mantenimiento, ya, lo que sale de operaciones y empezar atendiendo todo de manera ordenada, ¿no? Llevándolo un programa final ya negociado, o sea, acordado. Operaciones, me das el equipo el día miércoles y para esa fecha asigno recursos. En función a la capacidad que se tenga, ¿no? Se asignan los técnicos, mecánicos, eléctricos, instrumentistas, lubricadores para poder atender ese trabajo. Y esto aterriza en un programa diario donde el supervisor de mantenimiento es el que tiene que hacer seguimiento de la calidad y ejecución del trabajo. La programación solo ocurrirá si todos los recursos están listos para ser asignados. Ya se planificó. El planificador ya lo lanzó, lo proyectó y se programa porque ya se cuenta con el servicio que va a atender ese trabajo o los repuestos como los filtros, los aceites, los sensores, las mangueras, que ya llegaron para hacer su cambio. Deben estar coordinados y deben estar sincronizados en un determinado tiempo y lugar. Para una parada de planta hay un factor externo, ¿no? ¿En qué momento debe parar la operación en función también a un corte de energía, el COES? La parada está asociado también a un corte de energía y por lo tanto hay una parada en la operación. Hay un mantenimiento oportuno que debe ser aprovechado. Caso el servicio no sea al 100% ejecutado, se deberá ser reevaluado e insertado nuevamente en el flujo de planificación y programación. La ejecución también puede contribuir con sus gestiones de mejoría en la planificación de las órdenes de servicio, visando la optimización de próximas actividades. ¿Qué sucede cuando hacemos una adecuada atención a la programación? Inicialmente, podemos tener actividades que son parte de la proyección y las otras de monitoreo de condición, ¿no? Pero conforme vamos pasando las semanas, va reduciéndose las actividades de monitoreo de condición porque las vamos levantando. Y finalmente, lo óptimo es quedarnos con todas las actividades sistemáticas programadas y no tener ninguna de monitoreo por condición ni por falla. Entonces, esto es lo que deberíamos apuntar con el cumplimiento de la programación. Diferente a la proyección que lanza, proyecta, asigna recursos, acá nosotros vamos haciendo seguimiento de que mientras más eficientes somos con el cumplimiento, cuándo se hace, cómo se hace, vamos a tener una mejor gestión. Entonces, los tipos comunes de órdenes están según a su prioridad, que nos dan previsibilidad a su denominación, a su ventana de tiempo y al tipo de trabajo. Y sobre eso le damos prioridades. Por eso que los trabajos deben asignarse a lo que es prioridad, ¿no? Generalmente para estos trabajos siempre se utiliza el GUT, gravedad, urgencia, tendencia. Tipos y avisos de mantenimiento. Ya lo hemos visto, ¿no? Anteriormente también en lo que es estrategia, los tipos y avisos que van asignados por normativa, generalmente estamos viendo lo que es los preventivos, los correctivos programados y los correctivos falla o avería, ¿no? Todos van a generar un vale de salida y van a generar un requerimiento de servicio.
Entonces, el flujo de órdenes dentro de lo que es la ejecución de mantenimiento para un preventivo, ¿no? Nace desde un programa, ¿ya? Se preparan los trabajos, tiene un procedimiento, ¿ya? Tiene una interacción de órdenes preventivas. ¿Con quiénes? Con la inspección, con el lubricador, con el programador, pero también con el que hace la rutina, que es ejecución, y a dónde alimenta. Alimenta y cambia, ¿no? Modifica a lo que son las cartillas de mantenimiento, al maestro de materiales, al requerimiento propiamente dicho y al presupuesto y plan de paradas, ¿no? Entonces, dependiendo del indicador que hemos utilizado en nuestras estrategias, ¿no? Pero pueden ser kilometraje, orómetro, pero estos contadores tienen que ser ingresados. Caso lo que es frecuencias semanales, diarias, están asociados al tiempo, esto se configura en el sistema, en un RP, como el módulo PM del SAP, ¿no? Pero estos valores sí se tienen que ingresar y son mucho más eficientes porque nos dan la proyección mucho más acertada de cuándo debemos intervenir nuestro trabajo. A veces los equipos, como habíamos hablado, son redundantes, son stand-by, no todos trabajan al 100%, por lo tanto, esto de acá es importante para hacer una buena proyección. Parte importante para el planificador. Flujo de órdenes correctivas programadas, todas aquellas que están asociadas al monitoreo por condición, que generan backlogs, diagnósticos, consumo de materiales. También va a haber un procedimiento de trabajo, pero esos procedimientos de trabajo ya no son un descript job de lo que vamos a hacer, ¿no? Porque se tiene que elaborar en función a ese monitoreo a realizar. Ya no es un sistemático A, B, C, sino que se tiene que generar un alcance de qué vamos a hacer para levantar el desvío. Pero estas órdenes, cuando generamos estas órdenes correctivas programadas, sale ahora de la rutina para interactuar con lo que son los inspectores, el lubricador y el ejecutor. Esas observaciones ahora generan, es el input para que los inspectores generen requerimientos, observaciones inopinadas, generación de requerimientos de backlogs, generación de observaciones inopinadas diarias, o sea, fuera de ruta. Se programan priorización de backlogs para su programación, control y reporte de KPI, seguimiento de rutina diaria. Retroalimenta a nuestro control en lo que es maestros, ¿no? De backlogs. ¿Qué backlogs tenemos? Porque tenemos que empezar a atender los backlogs. Si no atendemos esas observaciones, se van generando más backlogs. Y ese backlog nos mide en qué capacidad estamos de atender, ¿no? Todos esos correctivos programados. Y cuando ya no podemos, sale de nuestra capacidad de atención por X motivos, tenemos que buscar cómo atenderlos. Estrategias, una parada de planta, más gente. No, dentro de la rutina, tal vez un equipo de trabajo adicional para poder levantar todas esas observaciones y poder ir disminuyendo y estar dentro de nuestro estándar de atención de backlog que no sea mayor a 4 semanas. Maestro de materiales, la actualización de la lista de materiales, ¿no? Para generación de planes, proyección de presupuestos, porque todo lo que estamos haciendo, ¿no? Fue por un mal mantenimiento, fue por un mal dimensionamiento, pero va a afectar la cantidad de servicios y materiales a utilizar y que finalmente afecta a nuestro presupuesto. Tenemos que sustentar por qué. Porque como saben, tenemos un ingreso y ese no se va a incrementar, sino lo que tenemos que priorizar y reasignar. Esa sería la mejor gestión a realizar antes de estar pidiendo presupuesto adicional. Control de componentes.
la actualización de la lista de los componentes críticos, control, sus proyecciones, reparaciones, reemplazos, horas de trabajo, ciclos de vida. Y el plan de parada, asignar actividades de parada de planta considerando los backlogs que necesitan parada de equipo, o sea, aquello que no podemos hacer en rutina, no tiene redundancia, no tiene stand-by, no, es una sola línea, está enseriada, no está en paralelo, por lo tanto, es un equipo crítico y no podemos intervenirlo antes de una parada. Tenemos que tener los formatos para poder registrar. Todo es auditable. Recuerden, a veces nosotros decimos en el sistema, sí, cuando estamos en una etapa de sistematización de nuestros procesos en un nivel muy alto. Pero cuando no lo tenemos, tenemos que tener los formatos para poder registrar todas esas actividades, hacerlo práctico. Lo que sí, podemos digitalizar toda esta información para asignar al sistema y de tal manera no ir a... Porque sistematizar nuestro sistema a un nivel que todo sea automático también genera un tema de costo adicional que está asociado a las directivas de la empresa. Generalmente, cuando hablamos de sistemas, RP, mejoras, primero está logística, finanzas, ¿ya? Procesos, operaciones, y el último en asignarle presupuesto a lo que es tecnología siempre es mantenimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre hay que buscar la parte, cómo hacer nuestra estrategia que funcione de manera inmediata, mientras que ese proceso de asignación de presupuesto y mejoras tecnológicas se den en el tiempo. Los flujos de órdenes correctivas, no programadas, las fallas. Aquí, ¿no? Ocurrió una falla, una bomba, detuvo el equipo, detuvo a la operación. Entonces, igual, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico, generación de la orden, va a haber consumo de materiales no presupuestados, no asignados, y por lo tanto vamos a tener que hacer un reporte de esos costos para la actividad. Igual, nace de la rutina, ¿ya? Inspecciones, lubricación y operaciones. Acá ya vamos a ver que ya no solamente es ejecución, sino que tenemos que levantar esto con la ejecución, perdón, con la participación de operaciones, porque les afectó directamente. Ejecución es el que tiene que realizar esta gestión, ¿no? Para alimentar lo que son los reportes de falla, el programa semanal, porque lo afectó, dejó de hacer una cosa por atender una avería, el análisis de la causa raíz, porque ahora tiene que evaluarse, justo también con el ingeniero de confiabilidad, para poder ver por qué ocurrió, ¿no? El impacto que tuvo, la priorización del evento. Entonces, todo lo que haya hecho para que esto no vuelva a ocurrir. Seguridad, ¿no? Que todos los trabajos tengan procedimientos, PETs, cuando hablo de, perdón, acá dice PETs, es PET y PETs. Procedimiento escrito de trabajo, o sea, el describió, y el otro, el procedimiento escrito de trabajo seguro, que es lo que tiene el Sistema Integrado de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Cumplimiento de los estándares de lo que es las 3S y TPM. Estamos haciendo. Todo eso tiene que ser para evitar que esto vuelva a ocurrir. Retroalimentar qué tenemos que hacer para poder atacar. Cuando hablamos de los reportes de falla, nuestro Pareto, nuestro 80-20, ¿cuáles son esas fallas recurrentes que deben eliminarse, disminuirse? Y de tal manera, ¿no? Porque son pocas fallas, pero que nos representan el 80% de paradas. Entonces tenemos que atacarlas. Y hay que recordar algo. Dentro de la mejora continua, el cuello de botella nunca se elimina, solo se traslada. Si el problema era hidráulico, ahora va a ser neumático, ahora va a ser eléctrico. Siempre va a haber un problema dentro de un
proceso, dentro de un equipo, dentro de un grupo de equipos. Igual, tenemos que tener nuestro formato para poder asignar el evento de falla, los tiempos de parada, el alcance, la descripción del servicio, reparación, porque todo esto retroalimenta al trabajo que hace uno, el planificador, dos, el inspector, tres, el de confiabilidad. La actualización de las actividades del programa incluye su estatus, causa de desvíos e inclusión de los adicionales backlogs y correctivos, con sus respectivos tiempos de atención y horas hombres utilizadas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a buscar el cumplimiento de la rutina. Lo que no cumplimos no es que no lo vamos a hacer, sino que lo reprogramamos. El análisis del programa semanal, empezamos a ver qué fue ejecutado, qué no fue ejecutado y cuál es nuestra adherencia. Imagínense cómo evoluciona a la adherencia y cómo vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchos adicionales en este cuadrito muy pequeño que les estoy mostrando algo muy, ¿no? Muy crítico. Miren cómo se encuentra, ¿no? 63 adicionales de un programa de 87 y se han hecho 150 adicionales. Entonces, ¿qué quiere decir? De esos adicionales que son fallas, son correctivos programados, han hecho que nuestro plan, nuestra adherencia no se cumpla, 56%. Y lo que no se hace se convierte en backlog y ese backlog puede convertirse en una falla. Análisis del programa semanal, evaluar el entorno de la ejecución, el servicio al 100%, sistema de prioridades bien definido, la información actualizada, fechas límites de iniciación, permanente comunicación entre el programador y las áreas de operaciones y concertación de mantenimiento de operaciones. Miren, realmente ese tema de planificación y programación es muy amplio y es punto a punto ir atacando para poder generar una buena gestión de planificación y programación. También ya vemos que la ejecución de las actividades entra como un subproceso y que interrelaciona con las otras actividades que ya hemos visto. Evaluar demandas de mantenimiento, planificar demandas de mantenimiento. Existe, aprovisionar. No existe, programar las demandas. ¿Existe la disponibilidad? No, acompañar la adquisición, retorna. Y todo está asociado a la ejecución de las actividades que están asignadas en órdenes de trabajo. Señores, esto era hasta aquí el curso, esta clase. Quisiera sus preguntas. Muy bien, estimados profesionales, estamos cerrando ya este módulo 3. En breve se va a activar el micro para que pueda realizar las preguntas correspondientes, ¿de acuerdo? A ver, adelante, Eduardo, te escucho. Miguel, escucho sus preguntas. Profesor, buenas noches, ¿me escucha?